Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Si les encantan estas historias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque lo que vamos a contar hoy tiene ese brillo intenso que fascina, y, al mismo tiempo, la serenidad de un final asumido con madurez. Empecemos. En la luminosa y, a veces, implacable esfera de la televisión turca, pocas confesiones han golpeado tan hondo como la que acaba de hacer Asal Suba. Conocida por su elegancia, su talento sereno y esa calma que la ha acompañado incluso en los días más ruidosos, por fin decidió hablar sobre lo que tantos miraban de reojo, su relación con Erkan Merik. Lo hizo sin titubeos, con una voz nítida y firme, como quien sabe exactamente lo que quiere decir y lo que ya no desea cargar sobre los hombros. Sí, Erkan volvió a buscarme, pero ya no lo amo, declaró. Y el aire, en ese instante, cambió. Para muchos, fue el cierre de un capítulo que algunos soñaban con reabrir, para otros, la confirmación de una sospecha largamente masticada, que el tiempo, cuando corre, no siempre regresa con la misma fuerza a los mismos lugares. Durante semanas, las fotografías alimentaron la imaginación popular. Erkan saliendo muy tarde del edificio de Asal, esa sombra recortada bajo faroles que parecían encenderse solo para capturar el rumor, la puerta cerrándose suavemente detrás de él, y la prensa bulliciosa hilando conjeturas como si cada imagen fuese un guiño del destino. Las redes ardieron. Se habló de segundas oportunidades, de amores que resisten, de esos regresos que hacen latir el corazón de quienes miran desde fuera y proyectan sus propias historias. Pero, entonces, llegó la versión de Asal, que no fue un desmentido frío ni una provocación. Fue, más bien, una explicación íntima ofrecida al público con una franqueza difícil de confundir. Aquel encuentro no fue un preludio de reconciliación, sino un gesto para terminar bien lo que en su momento no pudo despedirse sin dolor. Volvió con flores, con disculpas, con las palabras que pensé que quería oír durante muchos meses, dijo. Pero cuando lo vi, entendí que ya no sentía igual. Ese amor que antes me quemaba por dentro se había convertido en ceniza. Asal y Erkan tuvieron una historia que, en un principio, parecía armada por el mismo magnetismo que la pantalla sabe construir cuando la química es real. Su sintonía en escena se transformó en fenómeno, y lo que vivían fuera de las cámaras se convirtió en foco constante. Miradas cómplices que los seguidores amplificaban, fotos cortas que los titulares estiraban, rumores que se repetían como si fueran verdades con vida propia. Eran jóvenes, talentosos, y el brillo de los reflectores parecía prometer que, mientras el público los quisiera, todo iba a mantenerse en equilibrio. Pero la fama tiene sus propias corrientes subterráneas, y lo que para algunos es combustible, para otros se vuelve ruido. Y el ruido, si no se baja el volumen, cansa, desgasta, extravía. Éramos muy jóvenes, reconoció Asal, con esa sinceridad que llega más lejos que cualquier titular grandilocuente. Nos conocimos cuando todo brillaba y creímos que con eso bastaba. Pero el amor no vive solo de emoción. También necesita paz. Y esa paz no supimos dárnosla. No hubo un estallido escandaloso cuando se separaron. No hubo declaraciones que buscaran hacer daño, ni un afán por ganar una guerra de versiones. Hubo, en cambio, un adiós silencioso, una despedida sin aplausos que, aún así, lo decía todo. El público, sin embargo, siguió pendiente, como quien guarda una llave esperando que una puerta olvidada vuelva a abrirse un día cualquiera. Ese día pareció llegar cuando los medios captaron el regreso de Erkan, tarde, cansado, pero determinado, con el rostro de alguien que ha estado ensayando las frases correctas en la soledad de un automóvil o en el borde de una vereda. Era, según cuentan quienes vieron de cerca aquella noche, su intento definitivo por recuperar lo perdido. Me dijo que iba a cambiar, que todavía me amaba, que no podía imaginar su vida sin mí, relató Asal con calma, cuidando cada palabra sin dramatismos. Pero ya no soy la mujer que lo amó como antes. No se trata de si él cambia, se trata de que yo ya avancé. La fuerza de esa frase no está en la dureza, sino en la claridad. Porque hay decisiones que se toman entre lágrimas, y otras que nacen cuando todo dentro se vuelve por fin ordenado, cuando el corazón, después de insistir, aprende a descansar. Desde entonces, Asal abrazó una vida más tranquila y enfocada. Volvió a su trabajo con una entrega casi terapéutica, se apoyó en amistades que no necesitan explicaciones y se abrió a un crecimiento personal que no necesita testigos para ser verdadero. Durante mucho tiempo creí que no iba a poder seguir sin él, confesó, pero descubrí que sí, y también entendí que la paz es otra forma de amor, una forma que me debía a mí misma.
Lejos de los titulares afilados, encontró un ritmo propio, ese que no pide permiso al pasado ni da explicaciones al futuro, simplemente respira. Erkan, golpeado por la realidad, eligió el camino del respeto. Quienes lo rodean aseguran que lo invadió una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y aceptación. En una reciente aparición, cuando le preguntaron por Asal, dejó escapar una frase breve, casi un susurro que trató de no quebrarse. Sé lo que significa y lo que sigue significando para mí. Si ya no me ama, lo acepto. Pero no dejaré de desearle felicidad. No hubo más. A veces, las palabras sobran cuando el silencio ya lo explica todo. Y a veces, el amor, incluso cuando termina, conserva esa dignidad rara que no se compra ni se actúa, se siente. El adiós de Asal no es solo el final de una relación que miles observaron como si fuera una serie interminable. Es, sobre todo, un relato de madurez, de crecimiento, de valentía. Porque no hay acto más audaz que dejar ir aquello que se deseó con todo el corazón, no por capricho ni por orgullo, sino por gratitud y por amor a la propia paz. A veces el corazón se cansa de esperar lo que no llega, dijo. Y cuando al fin regresa, ya no estás ahí para tomarlo. Esa frase ha resonado en los pasillos de la industria, en las mesas de café donde se comenta sin prisa, en los mensajes que sus seguidores le envían con esa mezcla de empatía y reconocimiento. La historia que nos enamoró también puede enseñarnos que el final correcto no siempre es el que soñamos, sino el que nos permite respirar. Quienes recuerdan los inicios de la pareja hablan del vértigo de los primeros éxitos, de los rodajes teñidos de risas, de los estrenos donde todo era promesa. También recuerdan el desgaste silencioso, la agenda que no perdona, el murmullo constante, las expectativas del público que, sin querer, ponen más peso del que una relación íntima puede soportar. No hubo villanos en su historia. Hubo dos personas intentando sostener algo que pedía calma y, en cambio, recibía resplandor. Y si el resplandor ciega, la calma cura. A veces, cerrar una puerta no es un acto de negación, sino un gesto de cuidado hacia uno mismo, un modo de honrar lo vivido sin condenarse a repetir lo que dolió. La noche del reencuentro, cuentan, fue larga. Sobre la mesa, un ramo con un aroma persistente se fue apagando entre sorbos de café tibio. Hubo preguntas que ya no necesitaban respuesta y recuerdos que se dijeron adiós sin pronunciarse. Ella escuchó, él habló. Luego, se invirtieron los papeles. Él escuchó, ella fue clara. No hubo gritos, ni reproches, ni grandes gestos que el mundo pudiese convertir al día siguiente en titulares explosivos. Hubo sinceridad. Y, con la sinceridad, llegó ese alivio que no se ve, pero se nota. Cuando Erkan salió, la puerta se cerró sin estridencias. Los flashes lo esperaban como si pudieran adivinar el peso del momento. Pero lo único que captaron fue una silueta que, aun sabiendo que se marchaba con las manos vacías, decidió no forzar lo que ya no tenía lugar. Desde afuera, el público hizo lo que sabe hacer: imaginar, comentar, comparar. Desde adentro, Asal hizo lo más difícil: poner palabras a lo que estaba claro en su interior. Y en esa claridad, no hubo rastro de crueldad. Hay finales amables, aunque duelan. Hay finales necesarios, aunque nos cueste aceptarlos. Y hay finales que elevan, porque exigen una honestidad que es, al mismo tiempo, pérdida y hallazgo. Ella perdió una historia que la marcó, ganó una calma que la sostiene. Es fácil romantizar las segundas oportunidades, tan cinematográficas, tan adoradas por la fantasía colectiva. Pero no todas están hechas para sanar. Algunas, simplemente, están hechas para despedir. Asal lo entendió. Y Erkan, a su modo, también. La vida sigue, pero no porque el pasado no haya sido importante, sino porque el presente reclama su lugar. Hoy, Asal sonríe sin ruido. Trabaja, descansa, camina, llama a las personas que quiere y cuida lo que antes quizá no podía proteger. Su propio silencio. Hoy, Erkan asume lo que fue, y en esa aceptación hay una nobleza que lo honra. A veces, querer es soltar. Si hay una lección que nos deja esta historia es que el amor, por profundo que sea, no siempre es eterno, y que el verdadero coraje consiste en reconocer cuando hay que dejar ir. En tiempos donde todo se expone, donde la vida privada se confunde con espectáculo, la manera en que Asal ha cerrado este ciclo destaca por su elegancia. No hizo falta un discurso grandilocuente, ni una guerra de publicaciones, bastó con una frase luminosa y definitiva: sí, volvió a buscarme, pero ya no lo amo. En ese límite impecable, se resume todo lo que muchos intentan decir durante meses.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por una historia que, aunque se cierra, seguirá siendo recordada por lo que tuvo de verdad y de belleza. Si les gustó este relato, denle like y suscríbanse a Escándalos de Series Turcas para no perderse las próximas historias que mueven al mundo de la televisión. Nos vemos en la siguiente, con más relatos que brillan, conmueven y, a veces, enseñan a decir adiós a tiempo.